¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? ¿Un servicio? ¿O algo más? Voy a dar un repaso rápidamente para ponernos en perspectiva con esta segunda parte que es la iglesia. La semana pasada hablamos y dijimos que la iglesia inició como un grupo de personas, una asamblea, una reunión de personas que se reunían alrededor de un evento histórico, de un suceso. Y estamos hablando de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos también que era un grupo de personas que fueron testigos de este suceso. O sea, nadie les contó, nadie les dijo, oye, que crucificaron a Jesús y que fue por tus pecados y que Él te ama mucho y era hijo de Dios. Nadie les contó. Ellos vieron los hechos tangiblemente, lo escucharon predicar, lo vieron cuando pasaba por las calles, lo vieron cuando subió al monte de la calavera, lo crucificaron, lo bajaron, lo sepultaron. Y cuando resucitó, apareció a muchos por 40 días. En una ocasión, a más de 500 personas. Ese grupo de personas se reunieron alrededor de un evento de que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así es como inició la iglesia como un movimiento. Y ellos comprobaron que Jesús es quien dijo ser. Y cuando Jesús apareció a ellos, les dio una tarea que se conoce como la Gran Comisión. Y les dijo, vayan a todas partes y compartan esto, díganles esto. ¿Qué era lo que tenían que decirles? No tenían que decir, no tenían que ir y enseñar a las personas una doctrina, no tenían que ir y enseñar a las personas acerca de la Biblia, porque ni siquiera Biblia había, no tenían que reunirse en un local, porque no había un lugar de reunión todavía. La iglesia no inició como una institución, no inició con personas controlando, con personas imponiendo sus formas de ver o de conectarse con Dios. La iglesia no empezó así. La iglesia empezó con un movimiento de personas alrededor de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y hablábamos la semana pasada que estaba un grupo de 120 personas reunidos en un lugar, cuando de pronto desciende lo que Jesús les había prometido días antes. En la venida, el regalo del Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo sobre ellos y toman valor y salen y bueno, vienen a ver qué había pasado, ¿no? Era una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, y vinieron a ver qué había pasado y empezaron a hablar en lenguas, todos los 120 discípulos. Y dijimos que si lees la Biblia te das cuenta que los judíos locales decían, no les hagan caso, están borrachos. Y los que vinieron, los visitantes de otras lenguas, que hablaban otros idiomas, que estaban ahí presentes, dijeron, no están borrachos, están hablando en mi idioma y me están hablando de Jesús, que de cómo murió, resucitó y por mis pecados. Le estaban compartiendo el mensaje de salvación. Y bueno, en ese contexto aprendíamos la semana pasada que Pedro tuvo una buena idea y dijo, creo que es el momento para predicar el primer mensaje de la iglesia. Pedro se puso en pie, tomó la palabra y predicó el primer mensaje de la iglesia. Y descubríamos que no predicó doctrinas, no predicó normas, no predicó qué se hace o qué no se hace en la iglesia, porque no había iglesia. Predicó el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y vimos cómo 3,000 personas aceptaron ese mensaje, creyeron y se unieron a la iglesia. La iglesia, insisto, un grupo de personas, no tenía nada que ver en ese momento, no tenía nada que ver la palabra iglesia con algo religioso, porque la palabra iglesia se usaba indistintamente para cualquier grupo de personas que se reunía para cualquier fin. En nuestro caso sería la iglesia que se reúne para ver el fútbol, podría ser. En ese contexto así era. La iglesia que se reúne para hablar de deportes, de política y de muchos otros temas. Y hacíamos un ejercicio aquí, pasó Felipe a contarnos de Ricardo, eso era una iglesia.
un grupo de personas que se reúne. Nada que ver con lo que ahora nosotros viene a nuestra mente cuando decimos iglesia. Si yo digo la palabra iglesia, si tú dices a una persona que no viene a la iglesia, te invito a la iglesia, ¿qué se imagina? Bancas, Biblias, alguien apuntándoles quizás, no sé qué se imaginan, gente cayéndose o gente bien alegre cantando o gente bien amable, no sé, según su experiencia o su idea acerca de la iglesia. Pero al inicio la iglesia no tenía nada que ver con esto, era un movimiento de personas apasionados por lo que Jesús hizo por ellos. Y bueno, hoy quiero iniciar esta segunda parte con una pregunta, como es costumbre, y la pregunta es esta. Quizás esta pregunta tú te la has hecho, has oído que alguien la hizo o te la han hecho a ti mismo. Esta pregunta es la siguiente: ¿es la iglesia y su mensaje relevante para el día de hoy? ¿Qué pasaría si la iglesia desaparece de la sociedad? ¿Cambiaría algo o todo continuaría? ¿Seguiríamos igual? ¿Seguiríamos mejor? ¿Qué pasaría si la iglesia desaparece del mundo? ¿Es su mensaje relevante? ¿Es importante la tarea de la iglesia? La respuesta a esta pregunta es sí. Su mensaje es importante, su mensaje es relevante. Ahora, ojo, yo sé que tú estás pensando diciendo, bueno, no lo sé, porque en nuestro contexto de mundo occidental y aquí en México, nuestro mundo ha sido influenciado, nuestra cultura ha sido influenciada por el cristianismo. Cuando me digo cristianismo, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de las enseñanzas de Jesús. El cristianismo, ese primer grupo de personas que vivían alrededor de este evento apasionados por Jesús. Y nuestra cultura ha sido influenciada por el cristianismo. Por ejemplo, en México se viven ciertos valores. Uno de ellos es el respeto hacia otras personas. Algunos decir, ¿es un chiste? Sí, aunque tú piensas que la sociedad es un desastre, que la violencia, que la corrupción, que ya no hay respeto, déjame decirte que sí hay respeto. Porque si no hubiera respeto, nuestra sociedad sería un caos. Y aunque algunos andan ahí haciendo mal a otras personas, sin embargo, somos la mayoría que tenemos este valor y hay un respeto. Y este respeto lo hemos abrazado, este valor lo enseñan en las escuelas, en las universidades. Y entonces nosotros decimos, bueno, nosotros abrazamos el valor del respeto porque es parte de nuestra naturaleza humana. Y nosotros creemos que naturalmente somos buenos, que hay bondad en nosotros. Pues déjenme decirles algo, esto es lo más alejado de la verdad. Es lo más alejado de la verdad. La razón por la que nosotros abrazamos el valor del respeto es porque nuestra cultura ha sido influenciada por la iglesia, por el cristianismo. Ahora, yo sé que les voy a decir esto: nuestra naturaleza no es buena. Naturalmente no somos buenos, no tenemos una buena naturaleza. No eres bueno, no tienes una buena naturaleza. ¿Ya? ¿Lo escucharon? ¿Ya pasaron del shock? ¿Ya les está bajando el gato enojado así por la espalda? ¿Cómo ven? O sea, ¿qué? ¿Por quién me tomas? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que yo soy una mala persona? O sea, ¿cómo? Sí, tú y yo naturalmente no tenemos una buena naturaleza. Ahí les voy a dar un ejemplo. Imaginemos, bueno, tú has visto las noticias. ¿Cuántos vieron las noticias esta semana a través de los diferentes medios? Cuando tú ves las noticias, ¿a poco no es cierto que de pronto ves algo terrible y dices, ¿cómo es posible que esas cosas sucedan todavía? ¿Cómo es posible que alguien con una autoridad política o una autoridad de iglesia haga semejantes cosas, tranzas o atrocidades? Cuando ves las noticias dices, ¿cómo es posible que un padre trate así a una mujer, golpea a la esposa delante de sus hijos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien despoje de los bienes a otro? ¿Cómo es posible tanta violencia, corrupción? ¿Cierto o no cierto? Vemos tantas atrocidades y perversiones que decimos, ¿cómo es posible que estas cosas sucedan? La verdad es que ese es un ejemplo de la naturaleza humana, y tú y yo somos capaces de cometer esas atrocidades porque está en nuestra naturaleza. Y lo que voy a decir a continuación, una frase, aguántenme un poquito, quizás les va a caer como una bomba a algunos de ustedes, porque partimos de la premisa de que el ser humano es bueno y de que hay bondad en nosotros. Y la verdad, porque llegamos a pensar así, es porque no entendemos la naturaleza humana. Así es que respiren profundo, abrochen los cinturones
Y ahí les va la frase. La naturaleza es violenta y destructiva. La naturaleza es violenta y destructiva. Por ejemplo, piensen en la naturaleza como un huracán. Un huracán, vientos, lluvias, tormentas eléctricas, y todo a su paso se lo lleva, lo desaparece, lo deshace. Eso es la naturaleza. Al pensar en la naturaleza también pensamos en los animales. Imagínense al oso, a un oso salvaje en su hábitat. Ahí está en su hábitat. Nadie en su sano juicio, al ver un oso en las montañas, en su hábitat, a lo lejos, dice: hey, osito, ven, quiero una selfie contigo. Abraza al oso y nadie se toma una selfie pa'l face con el oso, que todos vean que encontré un oso y está bien bonito y me tomé una foto con él. ¿Verdad que nadie en su sano juicio hace eso? ¿Por qué? Porque el oso es naturalmente salvaje, es violento, es impredecible. Nadie hará eso jamás. De hecho, incluso el lobo o el coyote tampoco se le acercan al oso, porque en la cadena alimenticia el oso es más grande, más fuerte, y él es el que lleva la ventaja, él es el que domina. Luego le sigue el conejo, el águila, etcétera, etcétera. Esa es la cadena alimenticia, eso es la naturaleza. Pero bueno, para que esto nos quede más en perspectiva, imaginemos un momento que andamos en un safari. Pensemos en un safari, estamos ahí en un safari, traemos nuestras gafas, nuestras cámaras de video, fotografía, vamos allí, nos detenemos y estamos ahí viendo la naturaleza, y de pronto vemos cómo unos leones atrapan a una presa. Y tú puedes ver ahí lo violento que es la naturaleza, cómo le clavan sus garras, sus colmillos, cómo empiezan a desangrar a su presa, y te parece violento, pero estás viendo la naturaleza en todo su esplendor. Y ahí estamos en un safari. Espanta los mosquitos, se te olvidó echarte repelente, y bueno, pero ahí estás disfrutando de la naturaleza. Pero si observamos bien, los leones no están solos. Por allí merodeando están las hermosas hienas, siempre con una sonrisa. Ahí están las hienas. Ahora la pregunta es: ¿por qué las hienas no se acercan con los leones a compartir el banquete? Porque no están locas. Porque no están locas. Ellas saben que en la cadena alimenticia al león se le respeta. El león es primero, es el que domina y no pueden acercarse. El león jamás lo permitiría. Pero bueno, después de que el león se sacia, termina de comer, deja la presa, entonces las hienas se acercan y empiezan a comer lo que el león dejó. Pero si prestamos atención, las hienas tampoco están solas. Ahí a lo lejos podemos ver cómo están los buitres. ¿Qué están esperando los buitres? Que la hiena deje algo de comida para ir y tomar su parte también. Y luego ya por fin se van las hienas y ahí están los buitres comiendo. Pero los buitres tampoco están solos. A lo lejos por ahí está el chacal pensando: ¿cómo no llegué antes, hombre? ¿Cómo no llegué antes que los buitres? Ojalá que los buitres se compadezcan de mí, no tengan tanta hambre, me dejen algo, tengo mucha hambre. Y ahí está observando de lejos el chacal. Pero el chacal tampoco está solo. Allá a lo lejos, en lo alto de un árbol, están unas ardillitas besándose, haciéndose cariños, y dicen: ay, dice, no solo de carne vive el animal, dicen también de amor. O sea, están pensando, el amor lo puede todo. Si ellos aprendieran de nosotros, con que nos amemos es suficiente. Y ahí están acariciándose las ardillitas, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿verdad? ¿No han escuchado por ahí algunos que dicen: con que nos amemos es suficiente? No importa que no trabajes, con que nos amemos es suficiente. No importa que no haya dinero, con que nos amemos es suficiente. Pues ahí la naturaleza viene de ahí, ¿verdad? La naturaleza también existe eso. Y ahí están las ardillitas. Ahora, esto que acabamos de ver es la naturaleza, donde el más poderoso es el que domina. Ojo, tú nunca vas a ver a un león compartiendo su presa con una hiena. Jamás, porque así es la naturaleza. Hay un orden, el más fuerte domina. Esa es la naturaleza. Ahora, la naturaleza humana también es igual. El que tiene más dinero es el que manda, ¿sí o no? El que tiene las armas más poderosas es el que hace lo que quiere. Y quizás tú puedes pensar: no, espérate, pero el ser humano es diferente, porque nosotros no somos animales, nosotros somos seres racionales. La verdad es que no somos muy diferentes a la naturaleza del reino animal. Entonces yo vuelvo a hacer la misma pregunta del inicio: ¿es la iglesia y su mensaje importante? ¿Es la iglesia y su mensaje importante? La respuesta es:
por supuesto que sí es importante, es relevante su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué, Ben? Explícanos por qué. Ahí va. Porque el hombre, dejado a su propia naturaleza, el hombre es un caos. Es igual a la naturaleza animal, donde el más fuerte es el que domina, donde el que tiene más dinero es el que hace lo que quiera. Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza. La naturaleza humana se ve algo como esto, como racismo. Racismo es, si tú no eres igual que yo, si tú no tienes el mismo color que yo, tú no eres digno de mí, tú eres inferior a mí. Eso es el racismo. Y eso se vive todavía en nuestros días, en diversas formas, pero eso se vive. Si tú no eres igual a mí, yo soy mejor que tú eres inferior a mí. La naturaleza humana es adulterio. Yo sé que aquí en este lugar todos estamos de acuerdo que el adulterio es malo, es incorrecto. Pero escuchen, y son pocos los que no lo han practicado. Pero una cosa sí sé, nadie aquí quiere ser víctima del adulterio. Nadie quisiera ser víctima de eso. Pero es parte de la naturaleza humana, está allí. Y la naturaleza humana te dice, si lo sientes, si está allí, y si hay la oportunidad de hacerlo, llévalo a cabo. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana son tranzas. Y yo me atrevo a decir que si la mayoría de nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer tranzas y estar bien seguros, que tuviéramos 100% la seguridad de que no nos van a agarrar con las manos en la masa, de que vamos a salir triunfantes, me atrevo a decir que la mayoría, si no es que todos de los que estamos aquí, haríamos tranzas, porque eso es la naturaleza humana. Vuelvo a la pregunta de inicio, ¿es la iglesia importante? ¿Es su mensaje relevante para el día de hoy? Sí, porque no solo hablamos de un mensaje de vida eterna, también hablamos y predicamos con nuestro ejemplo un mensaje de que todos pueden vivir una vida mejor. Y esa vida mejor es la que nos ofrece Dios. Y porque el ser humano, insisto, dejado a su propia naturaleza, el ser humano es un caos. El caos, los males sociales, es por esta razón, porque el ser humano se abandona a su naturaleza. Toda la violencia es resultado de esto, las infidelidades es resultado de esto, la anarquía es resultado de esto, la rebeldía. ¿Qué más podemos decir? Prostitución, drogadicción, todo esto es el resultado, las tranzas, la corrupción, los secuestros, la violencia, la muerte, el engaño. Es el resultado de que el hombre se deja llevar por su propia naturaleza humana. Por eso nuestra sociedad está así, porque nos hemos abandonado a nuestra naturaleza. Además, si nos abandonamos a nuestra naturaleza, te aseguro que tú y yo acabamos con todo lo que está a nuestro alrededor. De hecho, como humanos, estamos acabando con nuestro planeta. ¿Cierto o no cierto? Destruimos, tenemos una naturaleza destructiva. Ahora, en los próximos 20 minutos, permítanme explicarles, mostrarles cómo sería el mundo si la iglesia desapareciera. Y lo voy a hacer por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Y hay un escritor de la Biblia que se llama Pablo. Y él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y él nos mostró cómo es la naturaleza de Dios y cómo es la naturaleza humana. Él lo llamó la naturaleza humana y la naturaleza del Espíritu. Y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Y Pablo nos da una excelente explicación de una respuesta a esta pregunta. Pablo dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, hay una naturaleza pecaminosa y todos la tenemos y vivimos esa naturaleza pecaminosa. Todos la tenemos, nadie nos escapamos, nacemos con ella. De hecho, por ejemplo, dicen, no, pastor, es que no sé si creer. Bueno, respóndeme, ¿quién te enseñó a enojarte? ¿Quién te enseñó a ser violento? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a engañar? ¿Quién lo hizo? Nadie enseña eso a sus hijos. Está en su naturaleza, es parte de nuestra naturaleza. Es lo que dice Pablo, naturaleza pecaminosa. Los que son abuelos o los que son padres
nace tu hijo pequeñito y tú lo ves tan indefenso, tan tierno, tan hermoso. Para ti es tu bebé y es perfecto. Y dices, pero ¿cómo es posible que un bebecito así tenga una naturaleza pecaminosa? Si es tan perfecto, tan tierno. Eso es lo que pensamos, pero escucha, dale 18 meses a ese niño y vas a conocer lo que es la naturaleza pecaminosa. Esta semana yo intenté grabarle un video a Evelyn. Ya cuando saqué el celular y todo, ya Evelyn ya había hecho su berrinche. Pero Evelyn es mi princesa, es perfecta, perdónenme, pero es más perfecta que todos ustedes que están aquí. Es perfecta mi niña, pero tiene una naturaleza pecaminosa. Le pedimos algo y se enoja y nos hace un berrinche. Nos dice no y no. O sea, ¿de dónde saca eso? ¿A quién ve? ¿De dónde lo saca? De su interior, de su naturaleza pecaminosa. Así es que si crees que tu bebé es perfecto, tu nieto es perfecto, dale 18 meses y va a salir esa naturaleza pecaminosa. Pablo continúa diciendo, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Pablo dice, se conocen bien. O sea, no es algo, Pablo dice, no es algo que los va a tomar por sorpresa. No es algo que digan, oye Pablo, pero ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿cómo te atreves? No inventes, Pablo, yo soy incapaz de hacer eso. Pablo dice, ustedes saben a lo que me refiero. Tienen una naturaleza y ustedes la conocen bien, está en nosotros. Verso 20 dice, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no necesariamente nos estamos refiriendo, no necesariamente a imágenes, a ídolos, a este tipo de idolatría. No necesariamente nos referimos a eso. Porque entonces toda la iglesia, la rama de evangélicos, decimos, ay, gracias Dios porque yo no soy idólatra, estoy bien contigo Dios. Santo Dios, qué bien. Otros son idólatras, pero yo no. Pero cuando la Biblia habla de idolatría, se refiere a cualquier cosa que toma primer lugar por encima de las personas y por encima de Dios. Y bueno, aquí entre paréntesis, ¿cuántas veces no nos hemos dejado guiar nosotros, manipular por esa naturaleza pecaminosa? ¿Cuántas veces no hemos puesto una actividad, un hobby, nuestro propio agenda egoísta, no sé, descanso, diversión, sobre la agenda de Dios o sobre nuestros hijos, sobre hacer el bien? ¿Lo hemos hecho, sí o no? Eso es idolatría. Poner a Dios en segundo lugar sobre otras cosas, poner a las personas en primer lugar, poner otras cosas en primer lugar por sobre las personas. Eso es un tipo de idolatría. Y Pablo dice, no se hagan, ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes son idólatras, no necesariamente porque tengan ahí una imagen que tenga el primer lugar antes de Dios, sino porque ponen personas, cosas en vez de las personas, toman el primer lugar. Y Pablo habla de eso. Y tú y yo somos culpables y bueno, es nuestra naturaleza. Pablo también habla de celos. Celos, sí, celos son celos. Y hay de todo tipo de celos, pero no hay celos buenos. Puedes clasificarlos tú y si no es que te celo porque te amo, bla, bla. Celos son celos y punto. No hay otra clasificación. Y es un resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y bueno, no me voy a meter en tanto asunto, pero les doy este ejemplo. Las mujeres a veces se ponen celosas de otras mujeres. Y mujeres que ni siquiera conocen. Y por cosas tan, bueno, para las mujeres son importantes, pero ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Bueno, pero dejémoslo así. Una mujer va por la calle y ve a otra mujer más delgada que ella y dice, de seguro es anoréxica, ha de tomar puros jugos, mugre vieja anoréxica. Y se pone celosa de otra mujer porque está más delgada y ni siquiera la conoce. O dice, vieja chocante, mira cómo va caminando, se cree la muy delgada, o sea, y ni siquiera la conoce a la persona, a la mujer. Son los celos. O quizás una mujer trae unos zapatos o un vestido, un look que le queda mejor que a ti, o tú no encontraste esa talla de zapatos y ella sí lo encontró y se le ven a la perfección y dices, mugre vieja fea, chocante, mírala, y ni la conoces a la persona.
pero esos son los celos. ¿De dónde nace? De nuestra naturaleza pecaminosa. Los hombres no, pues no hay mucho que decir, pero los hombres es igual. Los hombres, por ejemplo, ven a un hombre con un carro muy nuevo, mejor modelo, o el carro que siempre has querido, ¿no? Dices, qué buen carro. De seguro anda en malos pasos. Eso debe ser. Yo mejor así en paz con mi carrito, de ese anda en malos pasos. Pero ¿de dónde sale eso? Es de nuestra naturaleza humana. Pablo sigue diciendo, verso 21, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo termina la lista diciendo, y otras cosas parecidas. Pablo dice, mira, pues ¿para qué sigo escribiendo? ¿Para qué sigo más grande la lista? Ustedes añaden a la lista lo que ustedes ya saben. Todo lo que se le parezca viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo sé que quizás si alguien está pensando, mira Bene, bueno, te entiendo, pero aquí todos nos vemos tan buenas personas, tan amables. Te aseguro que aquí nadie sería capaz de todo lo que acabas de decir. Nadie aquí. A ver, voltéense a ver al uno al otro. ¿Lo crees capaz de todo eso que mencioné? ¿Verdad que no? Dices, no se ve que sea capaz de eso. Bueno, entonces respóndanme a esta pregunta. ¿Por qué crees que existen las leyes? ¿Por qué crees que existen las leyes? ¿Por qué crees? Porque si el hombre lo dejamos que se deje llevar por su naturaleza, el hombre es un caos. Entonces las leyes existen para ponerle límites al hombre, para encajonar al hombre y decirle, tú no puedes tomar justicia por tu propia mano. Tú no puedes tomar lo que se te antoje y no te pertenece. Si miras a una mujer y la deseas, no la puedes tomar, no puedes. Por eso hay leyes. Porque si no, el hombre, dejado a su propia naturaleza, hace lo que bien le parezca y nuestra sociedad se vuelve un caos. Tenemos que encajonar al hombre. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, hay personas que se creen que son muy buenas. Personas que se creen que son muy buenas. Yo voy a misa, yo voy a la iglesia todos los fines de semana, ya sea que si eres católico o evangélico. Yo voy a la iglesia, yo tengo una Biblia en mi casa, escucho música cristiana, tengo una Biblia, yo doy dinero o limosnas a la iglesia. Y algunas personas se creen bastante buenas. Pero déjame decirte algo, yo te aseguro que no hay nadie bueno, porque la Biblia lo dice. Y esas personas que se creen suficientemente buenas, igual que la mayoría de nosotros, si tuvieran la oportunidad de hacer cosas prohibidas y tener la seguridad de que no los van a descubrir, harían esas cosas prohibidas. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. La naturaleza. Por eso siempre les insistimos, prediqué una serie sobre barandales de protección, barreras de protección. Por eso siempre les insistimos, den cuentas a alguien más, confiésate con alguien más, pide ayuda, porque tú solo, te quedas tú solo. Puedes ser dominado por tu naturaleza y cometer muchas equivocaciones. Pero volviendo a la pregunta de inicio, ¿es la iglesia y su mensaje relevante para el día de hoy? Pablo responde a la pregunta de los versículos 22 en adelante. Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Pablo dice, el fruto del Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es el Espíritu Santo que descendió sobre esos 120 y les dio el poder, la valentía para salir y hacer la tarea que Jesús les pidió. Ese Espíritu, cuando tú te conectas con Jesús y aceptas su perdón, su regalo, ese Espíritu viene a ti. Es una nueva naturaleza y ahora ese Espíritu ilumina tu conciencia. Ahora, ¿cómo se ve en la realidad? ¿Cómo se ve en la vida? Se ve cosas como esta. Cuando una persona está a punto de tomar una decisión, su nueva naturaleza ilumina su conciencia. El Espíritu Santo le ilumina y le dice cosas como, no le des clic allí, no le des clic. Y la persona que está a punto de darle clic siente, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Se levanta de allí y se va. Se ve como, no le des tu número, no lo hagas, no lo hagas, ya sabes lo que va a suceder. Se ven como cosas como, no, ese hombre o esa mujer no te conviene, no, vas a lastimar a tus seres queridos, no lo hagas. Así se ve el Espíritu Santo, la nueva naturaleza, iluminando tu conciencia.
Se ve como cosas como, no, no vayas a este lugar, no, no explotes en ira. Tranquilo, respira, sé ejemplo, ama, perdona, olvídalo, tranquilo. Y tú estás ahí. Así se ve la nueva naturaleza, iluminando tu conciencia. Ahora, Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es eso de amor? Bueno, imagínate el león. Imagínate los leones que pasamos al principio. Atraparon su presa, están ahí comiendo. Esto es el amor. Imagínate los leones diciendo, ¡hey, hienas! Acá estamos. Acabamos de matar una buena presa. Tenemos un banquete. Hay suficiente para todos. No tenemos mucha hambre. Vengan, las invitamos. Vengan a comer con nosotros. Y las hienas, ¿nosotros? Sí, ustedes. Llegan las hienas y dice el león, pues adelante, coman, primero ustedes. Y las hienas, no. ¿Cómo crees, león? O sea, ustedes cazaron la presa. Primero ustedes. El león, no, primero ustedes. No, primero ustedes. Y ahí se la pasa, ¿no? Eso es el amor. No, tú primero. Porque para el león no es natural decir, hey, hienas, vengan a comer. No es la naturaleza del león. No es tu naturaleza pasar por alto la ofensa. No es naturaleza reprimir esos impulsos malos que sabes que te van a ocasionar problemas. No es natural. Tú quieres darle rienda suelta a tu naturaleza. Si alguien te hizo algo, te ofendió, ¿cuál es tu respuesta? Tu naturaleza te dice, enójate, dile algo, insúltalo, véngate, aguántate, que tenga la oportunidad y devuélvesela. Siempre se le va a ofrecer, un favor te ha de pedir, ahí es cuando. Y la naturaleza te empieza a hacer que trames cosas, ¿no? Esa es la naturaleza. Pero esto que acabamos de ver es el amor y no es natural. Viene de nuestra nueva naturaleza. Pablo continúa diciendo, es paz. ¿Qué es la paz? La paz es lo que no tiene una persona que desarrolla la naturaleza humana. Eso es, no lo tiene una persona. Paz es lo que no tiene una persona que comete adulterio, que comete adulterio constantemente, o sea, es casi su debilidad, su forma de vida, no tiene paz. Paz es lo que no tiene la persona que vive controlado por su naturaleza humana. Eso es lo que no tiene. Pero en cambio, el fruto del Espíritu es todo lo demás. Produce un nivel de vida completamente diferente. Pablo termina diciendo fidelidad. Fidelidad es muy simple. Dije que lo haré y lo voy a hacer. Firmé que me comprometo y yo lo cumplo. Y fidelidad es lo que todos los que somos padres y tenemos una hija, queremos que nuestros futuros yernos, en mi caso, muy lejano, unos 40 años más yo creo, ojalá y más, pero es lo que queremos, que nuestros yernos sean fieles a nuestras hijas, ¿sí o no? Porque es algo bueno. Pero la antigua naturaleza no nos mueve a esto, es a todo lo contrario. Pablo dice, humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Dominio propio, ¿qué es dominio propio? El dominio propio es todo lo contrario a la naturaleza humana, es todo lo contrario. Tú sientes enojarte y te enojas, tú sientes aventar cosas y las azotas, tú sientes insultar a alguien y lo insultas. Alguien te cerró el paso ahí conduciendo, ¿qué te pasa? Pues no, ¿verdad? Eso es de la naturaleza. Alguien no te cumplió con una hora o con un pago o con algo, quieres asesinarlo, insultarlo. Es lo que te mueve a la naturaleza humana. Te vuelvo a decir, por eso hay leyes que nos encajonan. Pero si tú te abandonas a la naturaleza humana y no hubiera unas leyes que nos pusieran límites, nuestro mundo sería un caos. Por eso el mensaje de la iglesia es importante. Y lo creas o no, nuestro mundo occidental ha sido influenciado por el mensaje de la iglesia. Y muchas veces por eso nos detenemos. Pero nosotros no somos muy diferentes a todas esas personas malvadas y que hacen cosas atroces. Escuché de un teólogo que dijo, nosotros somos capaces de cometer las peores perversiones que puedas imaginar, porque está en nuestra naturaleza. Dominio propio, Pablo dice dominio propio. Imagínate que a partir de hoy declaráramos 40 días de dominio propio. 40 días de dominio propio, peor que una dieta, ¿verdad? Ay, estarías no sé cómo nos diría. Pero imagínate que declaráramos 40 días de dominio propio. Te aseguro que si lo hiciéramos,
muchos de nuestros problemas se calmarían o se terminarían. No habría problemas matrimoniales, de verdad. Porque cada vez que te sientes lastimado, ofendido, que tu pareja fue injusto contigo, que no te entiende, ¿qué es lo que harías? Dominio propio. Y dirías, sí, mi amor, lo que tú digas. Y tu esposa, sí, mi amor, sí, amor, lo que tú digas, como tú digas. O sea, imagínate un matrimonio así que siempre pone primero a la otra persona, pues se acaban los problemas. Imagínate que el hombre llega del trabajo todo cansado, se está imaginando su cena y la esposa lo está esperando. Se acabó el gas. Dominio propio, ¿qué diría el hombre? Está bien, amor, no te preocupes, mira, así voy por el gas, así voy. Discúlpame, ¿por qué no? Así, ¿cómo no llegué antes para ir por el gas? Así voy por el gas, es más, y de paso traigo unos tacos para que no cocines. Eso es dominio propio. Sí, eso es dominio propio. O que la mujer igual, sí, mi amor, lo que tú digas. Imagínate que viviéramos de esa manera. Imagínate que nuestras relaciones, todo lo tratáramos de esta manera. Pues, por supuesto, que nuestra vida cambiaría. Porque eso es lo que ofrece el Espíritu de Dios. Una nueva naturaleza nos ofrece una vida mejor. Y el reto es este. El mensaje de la iglesia es importante. Tenemos que difundirlo, tenemos que vivirlo. Se trata no solo de predicar la vida eterna, que es lo primero, pero también de mostrar que podemos vivir una vida mejor. Y esa vida mejor viene por medio de Dios. Pero tenemos que vivirlo, someternos a nuestra nueva naturaleza. Y Pablo termina diciendo, no hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene este estilo de vida. ¿Quién te va a condenar? No, es que tú amas demasiado. No, es que tú eres demasiado paciente. Tú eres muy perdonador. Tú tienes mucho dominio propio. O sea, es que tú tienes mucha paz, mucho gozo. O sea, es que tú eres muy fiel, muy sincero. No hay ley que te condene. Pueden decir lo que quieran, pero ninguna ley te va a condenar. Este estilo de vida, el amor no necesita ninguna ley. Entonces, vuelvo a la pregunta de inicio. ¿Es importante y relevante el mensaje de la iglesia? Sí, porque de una cosa estoy seguro y es esta. Tú no quieres vivir en un mundo donde el ser humano se deja guiar por su propia naturaleza. Tú no quieres vivir ahí. Sería un caos, sería un mundo en destrucción. Y nosotros tenemos un mensaje bastante importante. Y quizás no lo entendemos tanto por nuestra cultura, insisto, que ha sido influenciada por el cristianismo. Pero déjame decirte que hay otras culturas donde, por ejemplo, se trata a las mujeres como mercancía. No sé si lo has visto, si lo has leído, pero en muchas partes del mundo a las mujeres se les trata como mercancía. Y es la iglesia la que se levanta con un mensaje y dice, la mujer no es menos que el hombre. La mujer es igual al hombre, mismo respeto, tiene el mismo valor, no es inferior al hombre. Es la iglesia la que se levanta con ese mensaje. Por supuesto que el mensaje de la iglesia es importante. Fue la iglesia la que se levantó en una cultura donde se creía que el rey es el que tiene la última palabra y es la máxima autoridad. En estas culturas donde se creía así, por ejemplo, un matrimonio se casaba, entonces al rey le gustaba la mujer que se casó, y primero pedía que la llevaran a sus habitaciones y luego se la llevaran a su esposo. Y fue la iglesia la que dijo, no es así. El rey no debe ser así. Pero la cultura decía, él es el rey, el más fuerte es el que domina, el que manda. Y la iglesia dice, no es así. Eso no es correcto, no es justo delante de Dios, no es justo para la humanidad. Fue la iglesia la que levantó la voz. Esto que acabo de decir es la cultura de la naturaleza humana. Y a nosotros nos cuesta quizás entender. Estamos tan ocupados con nuestras necesidades, nuestras ocupaciones, que nos desconectamos de lo que todavía sucede en nuestro mundo. Pero hay culturas que no han sido influenciadas por la iglesia, por el cristianismo, y viven y experimentan lo que es la pura naturaleza humana. Y en estas culturas se viven cosas como lo que voy a decir. Nace una niña y para ellos la niña es de un valor inferior. Así es que la pueden dejar abandonada a que se muera, que sobreviva como quiera, porque no tiene valor en esa cultura, es inferior. Y es la iglesia en estas culturas donde se levanta y dice, no, tanto el niño, el varón como la mujercita tiene el mismo valor delante de Dios. No hagan eso, amen a sus hijas, ámenlas con todo su corazón.
Hay culturas donde si una mujer, una señorita adolescente, comete un error y avergüenza a sus padres, el padre tiene todo el derecho de maltratarla, de quitarle la vida. Y lo hacen. Y es la iglesia que se levanta y dice: no, ama a tu hija. Si cometió un error, perdónala. Es la iglesia. Es la iglesia la que en países donde hay personas pobres de tercer mundo, es la iglesia la que va y les provee casa, les provee alimentos. Y la cultura en ese lugar dice: no lo hagan, porque si lo hacen están afectando su karma. Les tocó vivir pobres en esta vida, pero van a reencarnar en otra, y por el sufrimiento que les tocó vivir, van a reencarnar en una vida mejor. Pero si ustedes les ayudan, van a arruinar su karma, no lo hagan. Y la iglesia dice: no es así. Nosotros vamos a ayudarlos en su necesidad, en su sufrimiento. ¿Es el mensaje de la iglesia importante? Por supuesto que sí. Es la iglesia que dice: toda persona es valiosa ante los ojos de Dios. Es la iglesia que dice: maridos, amen, honren a sus esposas. Es la iglesia que dice: el sexo no es solamente para dos adultos responsables, sino para dos personas que se han casado. Porque no solamente eres un cuerpo, tienes un alma. Y el sexo es más que un acto. Tienes un alma, tienes un espíritu. Es la iglesia que dice esto. Es la iglesia que dice: el aborto no es una solución. No es una solución, ni siquiera deberías considerarlo. Es la iglesia que se levanta y da la voz y da un mensaje. Si el ser humano se abandona a su propia naturaleza, nuestra sociedad, si consideras que está perdida, que es un caos, no te quieres imaginar lo que sería vivir según nuestra propia naturaleza humana. Y es así como el mensaje de la iglesia es bastante importante. No solo un mensaje de vida eterna, sino también un mensaje de que podemos vivir una vida mejor en esta tierra. Esa vida proviene de lo que Dios nos ofrece. Así que termino diciendo esto: ya lo sabemos. Y si de aquí en adelante pensamos que, oye, qué chido eso, ¿no? La iglesia no es un edificio, la iglesia es un movimiento de personas, y qué padre lo que aprendimos, y qué padre que Jesús me ama y me perdona a pesar de todo, y Jesús es mi Dios y mi Salvador, y solamente nos quedamos en eso, estamos bastante equivocados, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros debemos decir: yo soy la iglesia, Jesús es mi Señor, y debemos tener el valor de salir y vivir eso, la nueva naturaleza, el poder de Jesús en mí, y que las demás personas vean: ella es la iglesia, ellos son la iglesia, Él es la iglesia. No es un edificio, no es una teología, ideología, no es un lugar, no es un show, no es solo un libro. La iglesia son ellos, y me están dando el ejemplo de una mejor vida. Yo quiero esa mejor vida. Nosotros, tú y yo, tenemos que mostrar con nuestra vida al mundo que la iglesia es algo distinto de lo que ellos creen. Si tú vas y preguntas a las personas, tienen ideas, yo me atrevo a decir que la mayoría tienen ideas negativas acerca de lo que es la iglesia, por malas experiencias con la iglesia. Tú y yo tenemos que mostrar que la iglesia es algo completamente distinto a eso, y que nuestro mensaje es de vida eterna, pero es un mensaje de una vida mejor, y todos lo podemos experimentar.